jornada y vamos a dialogar con el licenciado Alfredo Morales, quien es el presidente de la Asociación de Graduados en Ciencia de la Educación, que es una asociación que tiene en trámite en este momento su legitimidad, y por esa razón creíamos absolutamente importante conocer el modo en que se han venido manejando y organizando para llevar adelante esta asociación que creemos tiene enorme gravitación en relación a la cuestión educativa, sobre todo de la docencia en este campo. Licenciado Morales, qué gusto saludarle, buenas noches. Mariana Ventrice desde el programa Sentir Docente, un placer. Mariana, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar en el programa y por supuesto agradecidos por la invitación. Bueno, contanos, Alfredo, y te voy a tutear porque Sí, por favor. hace muchísimo tiempo, profesor, y la verdad que estábamos muy congratulados en su momento al conocer el avance que ha tenido en cuestiones de organización esta Asociación de Graduados en Ciencia de la Educación y afines. Contanos cómo va todo esto y de qué manera se siguen perfilando. Bueno, en principio esta asociación pretende convocar, lograr la confluencia de aquellos, por supuesto, como la denominación lo indica, a todos aquellos que somos graduados en Ciencia de la Educación y que desarrollamos nuestra actividad laboral, entiéndase de tipo docente eminentemente y por supuesto también lo que refiere a lo técnico, en lo que hace a la provincia de Catamarca. Esto, en ese sentido, se incorporan aquellos con variadas titulaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el antecedente histórico de la Universidad de Catamarca, que es particularmente el mayor o la mayor cantidad de colegas que son egresados. Son profesores en filosofía y pedagogía, profesores en filosofía y ciencias de la educación, profesores en ciencias de la educación y también, como en mi caso, licenciados en ciencias de la educación también. Además, son también, o es nuestra pretensión, incorporar, por supuesto, a aquellos colegas que además se han egresado en otras universidades del país, pero naturalmente también están incorporados en lo que refiere a graduados en ciencias de la educación. En ese sentido, el propósito tuvo que ver con encontrarnos y ir dándole una mayor fortaleza a lo que tiene que ver con nuestra actividad dentro del sistema educativo en forma particular, pero así también en todo lo que tenga que ver con procesos educativos y en ese sentido también que sean procesos sistemáticos y al mismo tiempo sean formales, no formales o informales. Esto es, también aquellos que son desarrollados a través de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, instituciones deportivas, etcétera, etcétera. Bueno, confluir en este espacio, darle fortaleza a través de que puntualmente, a partir de la formación inicial que nosotros tenemos, darle continuidad a esa formación en términos de, naturalmente, formación docente continua, ¿sí? Y allí hacer nuestro aporte en ese sentido desde diferentes aspectos. Por otro lado, también entendemos que por nuestro perfil profesional consideramos que tenemos no solo la posibilidad, sino la responsabilidad de parte nuestra de contribuir a lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema educativo de la provincia y en ese sentido atendiendo a que a partir de nuestros perfiles iniciales como docentes, como licenciados, como profesores, muchos de los graduados y graduadas a su vez ya cuentan, muchos de ellos naturalmente cuentan con formación de posgrado, entonces entendemos que darle una forma de sistematicidad a esa participación y que no quede librado al azar, sino deliberadamente, ¿sí? Pero desde un proceso sistemático, consensuado, articulado, y tratando de lograr evitar que el sistema educativo sea desarrollado mediante las improvisaciones y muy al contrario, por supuesto, sobre un proceso fortalecido desde los fundamentos pedagógicos, didácticos, etcétera, etcétera. Alfredo, ¿cómo han vivido como profesionales de ciencia de la educación este año 2020 que ha sido verdaderamente una bisagra para la educación en su conjunto a nivel mundial?
Bueno, indudablemente que eso, por supuesto, no escapa al común de la sociedad, ¿sí? Al ciudadano, digamos, común y corriente, que naturalmente, en principio, naturalmente nos ha afectado desde lo humano, esencialmente, la posibilidad, mejor dicho, la imposibilidad de encontrarnos, ¿sí? La necesidad de aislarnos, ha generado una situación de crisis, en principio social, indudablemente, pero por supuesto que luego de ella, indudablemente, fue impactando en las diferentes instituciones y naturalmente no escapa a esa situación lo que es la institución educativa. La imposibilidad de encontrarnos ha generado trabajar sobre la emergencia, ¿sí? Porque en definitiva nadie pensó que al inicio o en los primeros meses del año 2020 estemos pensando en un formato virtual, estemos distanciados, el vínculo entre el docente y el alumno esté mediado por, es decir, la presencialidad eliminada de alguna manera completamente y hasta incluso eliminada sin que eso haya sido necesariamente aceptado por todos, ¿no? Es decir, todo el mundo está resistiéndose a esa situación de no podernos encontrar. Y Seguro. particularmente en el caso nuestro, perdón, y en el caso nuestro, que somos latinos, esta posibilidad del encuentro, esta posibilidad del vínculo, esta posibilidad, porque el nuestro no solo es el vínculo, sino es una relación también que se fortalece también desde el acercamiento y desde lo afectivo también, ¿no? Seguro, Alfredo, y pensaba cuán importante ha sido el trabajo docente en función de este traslape de lo presencial a lo virtual en el manejo de lo curricular, que es el ámbito específico de quienes trabajan en estos planos de la educación. Bueno, más allá de la evaluación, que es otro campo inmenso de análisis en este 2020, digo, ¿cómo lo advertís y de qué manera también los colegas en estos campos han podido analizar el tratamiento de la docencia en general de estas cuestiones? Desde el primer momento, lo primero que surgió naturalmente es la sorpresa y la necesidad de sistematizar esta situación, es decir, qué pasaba, ¿sí? ¿Qué iba surgiendo? O sea, desde el momento que nos dijeron, muy bien, aislamiento social obligatorio, etcétera, etcétera, y decir todos adentro, todos guardados, todos cuidándonos, indudablemente que comenzó a generar hacia el interior del sistema educativo, decir, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Qué hacemos ante esta situación? Porque lo que teníamos que preservar, es decir, como institución educativa y como docentes, es la posibilidad, la necesidad de garantizar el derecho a educarnos, indudablemente bajo las condiciones que imperaban, naturalmente excepcionales, naturalmente imposibles de prever bajo ningún punto de vista, porque estamos hablando justamente de una pandemia. En ese sentido es obviamente destacado y de hecho numerosas investigaciones que se han dado en este tiempo, porque todas las asociaciones con la pandemia se han estado dando, me refiero en materia de investigación, me refiero en términos de documentación, de soporte escrito. Recientemente, bueno, veía un libro que ya salió, que en este caso incluso, justamente entiendo yo que tiene que ver que está asociado a la situación actual, en formato digital, Inés Dussel y otros especialistas sacan justamente uno de los tantos denominaciones que han salido en el presente, pensar la educación en tiempos de pandemia, lo titulan ellos, y señala a su vez, como subtítulo, dentro de eso, entre la emergencia, el compromiso y la espera. Esas tres variables, si se me permite el término, ellos emplean, y en eso se basó y en eso trabajó, digamos, el sistema educativo y particularmente los docentes. Cada uno inicialmente, por supuesto, los sistemas educativos a través de los organismos ministeriales
trabajaron en lo que tenía que ver con la estructura o el formato de cómo iban a trabajar desde la virtualidad en esto del vínculo docente-alumno. Indudablemente que se trabajó, reitero, sobre la emergencia. Nadie puede señalar de que esto haya sido o se constituye en éxito, bajo ningún punto de vista. Sí se puede señalar el éxito en términos de aceptar el desafío en esta situación. Eso creo que sí es un éxito en tanto y en cuanto los docentes han tomado la posta, han aceptado ese desafío y con todas las dificultades, aclaro, ¿no? O sea, justamente hablo del éxito en términos de aceptar el desafío. Pero de ahí, naturalmente, estamos en las dificultades que están asociadas, por un lado, a el soporte pedagógico didáctico para el desarrollar esta propuesta virtual, el soporte tecnológico, que también es un condicionante en este momento en la Argentina. Bueno, todo eso hace que haya imperado una situación donde se pudo hacer lo que estuvo al alcance, ¿sí? Sin embargo, naturalmente, creo que en este tiempo ya se tendría que estar trabajando en cómo va a seguir, o cómo vamos a proyectar el próximo año, ¿sí? Si va a ser un formato presencial, si no lo va a ser, si va a ser un formato mixto, si va a ser o va a continuar durante determinado tiempo en un formato virtual. Ahí sí, naturalmente tenemos que trabajar sobre la experiencia vivida, pero fortaleciendo naturalmente lo que vaya a venir, ¿sí? Bueno, sabemos que un tema que ha sido también difícil de abordar y que hay postura por parte de la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación ha sido esta decisión gubernamental del traspaso de los institutos de educación superior o de formación superior al flamante Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. ¿Cuál es esta postura? Bueno, lo primero y antes que nada, resaltar que el posicionamiento está sustentado en fundamentos sociológicos, pedagógicos, desde un soporte teórico y conceptual y no caprichoso, ¿sí? Y mucho menos sustentado en la preocupación exclusiva, porque así lo han planteado lamentablemente, digamos, desde los organismos gubernamentales, en el sentido de que nuestra preocupación está centrada en lo salarial. Quiero partir de ahí desligando esa situación. La nuestra concretamente es sustentada en esto que señalo, y en ese sentido argumentamos que resulta altamente inaceptable que parte de la estructura formal del sistema educativo sea de alguna manera fracturado, desmembrado y pasado a otro ministerio del cual nada tiene que ver, ¿sí? Esto lo señalaba naturalmente, que ya muchos colegas, muchos especialistas, muchos sectores, naturalmente, que también rechazan este traspaso hacia el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, lo han planteado, o sea, vinculado a lo normativo en términos de la Ley de Educación Nacional, en términos de la Ley de Educación Provincial, lo que refiere a la Ley de Educación Superior, ¿sí? Pero además, sobre todo, fundamentalmente, porque hasta ahora lo único que hemos escuchado son argumentaciones transmitidas en cual medio de comunicación se encuentre, pero no en un espacio en donde se haya convocado y donde se haya presentado un proyecto con los argumentos suficientes como para debatirlos, ¿sí? Es decir, lo nuestro está pensado en términos de decir, no estamos oponiéndonos al debate, no estamos oponiéndonos a la innovación, a la transformación, que naturalmente, por momentos o por tiempos históricos, es naturalmente que así suceda. A lo que nos oponemos es a establecer un proceso de cambio, un proceso de transformación solamente sustentado en ideas, en ocurrencias. Porque si solamente se queda en eso, quedamos solamente en meras improvisaciones. Y el sistema educativo no puede estar sustentado en improvisaciones. De hecho, reiteradas veces se ha criticado al sistema justamente por esa situación. El hecho de estar
bajo constantes improvisaciones, ¿sí? Y hasta el momento eso es lo que hemos encontrado, ¿sí? Entonces, bueno, puntualmente rechazamos, naturalmente, el traspaso de los institutos. Aclaro cualquiera de las formaciones que se den, ¿sí? Sea la formación docente o sea la formación técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la formación hace, o en este caso, tanto la docente como la técnica, hacen la formación de nivel superior y debe estar o debe pertenecer o debe permanecer dentro del Ministerio de Educación. Esperamos en ese sentido también que realmente en este nuevo proceso que se inicia con la asunción de la nueva ministra, se generen espacios que permitan establecer espacios de consenso, de diálogo, porque realmente hasta el momento no han existido, y hasta aquí solamente escuchamos la decisión de un traspaso sin argumentaciones como las que esperamos, como para poder discutirlas y para poderlas debatir. Muy agradecidos realmente por esta perspectiva y sobre todo por conocer a través de tu palabra cómo están organizándose a nivel de esta Asociación de Graduados en Ciencia de la Educación. Sabemos que tienen un sitio en Face que nos gustaría conocer cuál es para que los graduados que son de estos campos puedan estar al tanto de esto y también de qué manera conectarse si es que alguno quiere adherir justamente a ser parte de esta asociación, Alfredo. Sí, efectivamente, nosotros en ese caso tenemos lo que se denomina, en este momento incluso se está trabajando en la renovación y la actualización de lo que tiene que ver con lo que es redes sociales, pero puntualmente el Facebook es Graduados de Educación Catamarca, ¿sí? Allí en el Facebook nos pueden encontrar naturalmente y allí, por supuesto, se pueden estar contactando con nosotros y bienvenido sea toda aquella propuesta que nos hagan llegar, porque naturalmente nos va a permitir ir fortaleciendo este proceso que es incipiente, pero tenemos la intención que se vaya consolidando en el tiempo, ¿sí? Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, te mandamos un abrazo muy grande y en voz a todos los colegas que sabemos auspiciosamente han buscado este modo de reunirse para trabajar en conjunto con una mirada verdaderamente amplia e inclusiva de cuestiones ligadas a la educación, para debatir, para analizar, para investigar y fundamentalmente para hacer también servicio. Un abrazo inmenso, Alfredo, un gusto. Gracias, Mariana, un abrazo muy amable. Hasta luego.